En la carta anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Cierra un momento sus ojos. Padre, gracias te doy, mi Dios, porque esta mañana nos has estado bendiciendo mucho, Señor. Desde que nos levantamos, tú has sido bueno con nosotros. Durante la alabanza y la adoración nos permitiste alabarte, nos bendijiste con tu presencia. Y ahora en el nombre de Jesús quiero pedirte, Señor, que tú tomes este mensaje, que tu Espíritu Santo tome mis pensamientos, mi voz, y que tú des el mensaje que tú desees para este pueblo, Señor. Por favor, toma los corazones de tu pueblo, hazlos buena tierra, y que la semilla que como sembrador vamos a esparcir esta mañana caiga en tierra buena, Señor, y que dé el fruto abundante que tu buena voluntad espera en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Vamos a compartir un mensaje, hermano, que no es para nada el mensaje que les traía hoy preparado. Tal vez por eso me va a costar un poquito dejar que el Espíritu vaya dando forma en mi mente de una forma espontánea a lo que vamos a tratar de compartir. Pero la verdad, mientras estábamos en ese momento de alabanza y adoración y escuchando las profecías que el Señor envió esta mañana, el Señor tomó el mensaje que traía y le dio vuelta de calcetín. Y me lo cambió de tal manera que no es el mensaje que les traía originalmente. Quiero empezarles compartiendo algo que me hacía sentir el Señor en mi corazón en el momento en que estábamos en la alabanza de adoración, y que me lo confirmó a través de por lo menos 2 de las 4 profecías que hubo hoy en la mañana. Me hacía sentir el Señor en el corazón de que hay mucho pueblo que en este momento, a estas alturas, después de casi 2 años de pandemia, aún está pensando en su mente y en su corazón, teniendo
como pretexto o como excusa el hecho de que la pandemia vino a causar un alejamiento de las iglesias, inicialmente por las normas sanitarias que se impusieron, que nos tuvo sin congregarnos casi un año, más de un año. Eso hizo que muchas personas tuvieran que quedarse en sus casas, que perdieran el contacto con los demás miembros de las congregaciones, incluso el contacto con los líderes de las iglesias y los pastores, e hizo que muchas personas, en lugar de afianzar su corazón, buscando al Señor cada quien en su casa, teniendo momentos de intimidad, de alabanza, de adoración, de lectura de la palabra, de meditación, y dejar que el Espíritu Santo le siguiera hablando a cada uno, aún dentro de su propia casa, fueron enfriándose poco a poco, a tal punto que muchos pastores, no solo en Guatemala, en todas partes del mundo, pero muchos pastores se quejan que las congregaciones ya no son las mismas de antes de la pandemia, que la cantidad de hermanos que se congregan es muy poca, que muchos hermanos, a pesar que se les contacta, no quieren volver a las iglesias. Muchas personas alejaron su corazón del Señor porque escondiéndose o escudándose en las circunstancias que se dieron, sus corazones se enfriaron, dejaron de orar, dejaron de alabar y adorar a Dios en su corazón, en sus casas, dejaron de leer la palabra, de tal forma que sus corazones se fueron enfriando, y ahora que ya hay un poco de más libertad y oportunidad para volverse a congregar, no lo están haciendo. Algunos que incluso aún están llegando a las congregaciones, están con algunas actitudes, situaciones, hechos en sus corazones, en sus mentes, y muchos están diciendo en su corazón, es que los tiempos son malos. Muchos están diciendo en su corazón, es que mire a fulano y sutano, mire a estos que eran pastores, a estos que tenían privilegios, y yo que no soy ni siquiera parecido a lo que esa persona era, cuando los miro y miro el mal ejemplo, cuando miro las cosas negativas, cuando miro lo malo que está la situación, pues yo también me desanimo. Y algunos, aún estando de regreso en la iglesia, su búsqueda del Señor no es la misma. Su intimidad para con Dios no es la misma. ¿A cuántos? Y no quiero que nadie me conteste en este momento, pero ¿a cuántos su intimidad con el Señor antes de esta pandemia puede decir que en este momento es la misma? ¿Cuántos han podido sentir la presencia de Dios igual que antes de que todo esto sucediera? Muchos están diciendo, hermano, lo que pasa es que la situación económica, estamos a las puertas de que ocurra una recesión mundial, estamos viendo que no hay trabajo, que las ventas son pocas, y toda esta situación hace que nosotros nos dediquemos más a otras cosas que a estar buscando al Señor como se hacía antes. Y cuando el Señor me hablaba acerca de esto, hermano, que acabamos de leer, me decía el Señor, mucho pueblo está pensando que con solo creer en mí y estar yendo a las iglesias,
ya no estar yendo a las iglesias, pero por el hecho de haberme recibido como Señor y Salvador, piensan que están bien y que eso es suficiente. Pero cuando el Señor me traía esto a la mente, me traía bien a esta porción de la palabra. Porque claramente dice aquí la palabra, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que se produzcan buenas acciones, la fe está muerta y es inútil. Y arriba nos pone algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, verso 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Oiga, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Versículo 15. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Oiga el ejemplo que nos pone la palabra. Pero no me voy a quedar a hablar de las acciones en esta mañana que debemos tener cada uno de nosotros para con el prójimo, que son importantes e indispensables, sino me quiero centrar en las acciones que debemos tomar cada uno de nosotros en estos momentos en que las iglesias parecieran estar en una crisis espiritual, en una crisis en la cual la intimidad con Dios, la relación con Dios, pareciera estar pasando por un momento difícil. Pero déjeme retomar este ejemplo en este momento, porque le decía aquí Santiago a quienes les escribía esta carta, ¿sirve de algo que usted le diga a un hermano, abrígate bien porque hay frío y come bien para que tengas calorías y no te vayas a enfermar? Si ese hermano no tiene ropa para abrigarse, si ese hermano no tiene comida para comer, ¿de qué sirve que le digas eso si no le vas a ayudar? Si no le vas a dar ropa, si no le vas a ayudar para que compre algo de comida. ¿Sirve de algo eso?, preguntó Santiago. Y la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿No sirve? Muy bonitas palabras, muy bonitas intenciones, pero para efectos reales no le sirvió para nada a ese hermano que se acercó con usted a platicarle la situación en que se encontraba. Uy, hermano, esa palabra es bien confrontativa. Bueno, pero no me quiero centrar en eso, pero quiero retomar ese ejemplo, porque lo mismo sucede, ahora traigámoslo hacia la parte de la relación con Dios. Lo mismo sucede, hermanos, cuando usted viene, le canta al Señor, le alaba al Señor, va a la iglesia, canta canciones bonitas, mensajes bonitos, pero no hay acciones de parte de nosotros para con Dios. ¿De qué sirve que nosotros le digamos, ay Dios, yo te amo? Suena bonito. Pero ¿y si no se lo estás demostrando que le amas? Es inútil. Póngase a pensar en un Pedro cuando le dice al Señor, Señor, yo mi vida, Señor, yo mi vida doy por ti. Y cuando se llegó el momento, ¿qué hizo Pedro? No, yo no conozco al hombre. No, ustedes me están confundiendo, yo no sé, ¿ustedes qué piensan?
¿De qué sirvió que le dijera a Jesús, yo mi vida doy por ti? De nada. Solo fueron palabras de bravucón. Solo fueron palabras de un hombre que se portaba como muy valiente, pero a la hora de la hora se acobardó. Y entonces sirvió lo que dijo. No sirvió, fue inútil. Y lo mismo sucede con nosotros, amados hermanos. Esas profecías de las cuales nos habló hoy el Señor, hermano, ojalá haya penetrado a lo profundo de nuestro corazón. Porque mis amados hermanos, dijo el Señor Jesús, por sus frutos, ¿qué dijo? Los conoceréis. No dijo, miren, por lo bonito que hablan, los conocerán. Por lo poéticos que son, los conocerán. Por las palabras valientes que dicen. No, ¿qué dijo Jesús? Por lo que ellos hagan, los van a conocer. Ahora yo quiero invitarte que preguntes a tu corazón en este momento. ¿Yo le estoy demostrando a Dios que realmente lo amo? ¿O simplemente yo solo le estoy diciendo que lo amo, pero no se lo estoy demostrando? Yo le estoy diciendo a Dios, Señor, yo confío en ti, pero con mis hechos realmente estoy confiando en Él. ¿O simplemente le estoy diciendo que confío en Él? Le voy a poner el ejemplo de dos reyes, si es que nos da tiempo. Le voy a poner el ejemplo de dos reyes, quiero que me acompañe a el segundo libro de Crónicas, al capítulo número 29. Y vamos a hablar sobre dos reyes. Uno fue el rey Ezequías y el otro fue el rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Quiero leer rápidamente el versículo 1 y 2. Dice, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ahora acompáñeme a Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer también los versículos 1 en adelante. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, es decir, cuando tenía 16 años, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, o sea, cuando él tenía 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Oiga, hermano, Josías ascendió al trono cuando tenía 8 años de edad. Fue allá alrededor del año 640 antes de Cristo. 8 años. Tuvo una vida muy corta. Reinó 31 años y murió en batalla a los 39 años. Una vida corta, hermano. Empezó a reinar siendo niño y murió siendo aún joven. Pero en esa corta vida
Nos declara la palabra que hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Y eso marcó una gran diferencia. 31 años de una gran diferencia en el pueblo de Israel. Ahora, regresemos un momento a Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, para ese hermano es fácil decir lo que está diciendo, si no está pasando penas, si tiene trabajo, si tiene un buen sueldo, si su empresa le va bien, si es una familia de dinero, si tiene, miren los carros que tiene, etcétera. Podrán decir, qué fácil es para esta persona decir que hay que buscar a Dios. Porque es fácil cuando todo va bien. Pero yo quiero hablarle de estos dos reyes, porque ellos, hermano, cuando reinaron no estaban precisamente en medio de una situación buena. Estaban en medio de una situación bien difícil, bien fea. Igual como nosotros estamos hoy en medio de esta situación pandémica, económica, social, con crisis, etcétera. Pero si usted salta hacia atrás, al capítulo 28, se va a encontrar que el papá de Ezequías, el rey Acaz, dice la palabra, versículo 28, capítulo 28, versículo 1 y 2, dice, Acaz tenía 20 años cuando subió al trono, reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fue un rey idólatra, fue un rey malo, muy, muy malo. Tanto que nos dice la palabra que por lo malo, lo necio, lo duro de corazón que era este rey, Dios empezó a tratar con el pueblo de Judá, porque este rey los había conducido a ese pueblo a la idolatría. Los había apartado de Dios. Había metido en el pueblo de Judá, de Israel, había metido cosas que eran totalmente malas. Había introducido paganismo, aún en el mismo templo de Dios. Y Dios dice que le levantó enemigos por todos lados. Hizo que cayeran derrotados. Y este rey Acaz, oiga, vamos a leer el versículo 20. Dice que cuando llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Es decir, lo traicionó. Acaz había acudido a él pensando que él lo iba a ayudar a luchar con sus enemigos y lo traicionó. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real, de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Aún durante ese tiempo de dificultades, quiero que le ponga atención a eso, aún durante ese tiempo de dificultades el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, porque dijo, estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, a mí me ayudarán también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina, a él y a todo Judá. Y quiero hablarle un momento acerca de esto, porque oiga, Acaz no era un pagano, es decir, había nacido dentro del pueblo de Judá, era descendiente de David, era israelita de nacimiento, sabía y conocía la ley, sabía que Jehová era el único Dios. Sin embargo, a pesar de eso, Acaz empezó a meter ídolos en el templo de Dios. Y yo quiero que usted le ponga atención a eso, hermano.
Porque en estos momentos hay cristianos que sin darse cuenta han hecho lo mismo. Han estado metiendo ídolos al templo de Dios. Ay, hermano, yo no miro ningún ídolo aquí. Es que este no es el templo de Dios. Este es un auditorium, hermano. Pero el templo de Dios, dice la palabra de Dios, que usted es el templo de Dios. Que yo soy el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Y hay cristianos que no se han dado cuenta y han estado metiendo a su templo ídolos. Habrán personas que se dirán, no, hermano, yo no he adorado ningún ídolo. Pero hay muchas personas que el Facebook se apoderó de su tiempo, que el Netflix, que el Disney Plus, que el HBO, que el tele, lo que sea, el Instagram. Lo metieron tan profundo en su templo y ni se dieron cuenta que a eso es a lo que le están dedicando tiempo y no le están dedicando tiempo a Dios. Y metieron ídolos sin darse cuenta. Hay cristianos que están haciendo como ese rey Joás, que cuando se miró rodeado de enemigos, oiga, en lugar de acudir a Dios, acudió con el rey de Asiria a pedirle ayuda. Y hermano, no quiero que usted piense que yo estoy siendo muy místico en este momento, porque todos ustedes saben que yo soy médico. Y a mí el Señor me enseñó de la manera más dura y sorprendente cómo tenía que desprenderme de mi mentalidad científica médica para darme cuenta que el Dios Todopoderoso tiene el poder para sanar lo que los médicos no podemos sanar. Que tiene el poder para liberar lo que la mano del hombre no puede liberar. Que tiene para darnos y proveernos lo que ni nuestros padres, ni los bancos, ni nada nos puede proveer. Pero hay algunos hermanos que antes de recurrir al Todopoderoso, están recurriendo a cualquier otra persona, a cualquier otra institución, a cualquier otro lugar. Y oiga, dice la palabra que Dios dejó que cayeran derrotados ante sus enemigos para que se dieran cuenta que el hombre no tiene poder para salvar. Solo el brazo extendido poderoso de Dios tiene poder para ayudarnos a salir adelante en medio de cualquier situación. Ahora, oiga esto, porque lo más tremendo de todo esto es que dice la palabra que este rey Acaz fue tan necio, tan duro su corazón, que dice la palabra del Señor que este rey Acaz mandó a cerrar el templo de Dios para que nadie pudiera entrar a adorar al templo de Dios. Oiga esto. Cuando Ezequías tomó el reino, cuando asumió el gobierno como rey, Ezequías entró en medio de una gran crisis. Un país derrotado, un país al que le habían quitado mucho terreno, un país que estaba quebrado financieramente, un país que estaba sumida en una profunda, pero profunda oscuridad espiritual, porque se había apartado totalmente de Dios. Y lo más fácil hubiera sido que Ezequías hubiera seguido
el mismo camino que llevaban sus antepasados. Pero no lo hizo así. No fue esa la situación. Ezequías, hermano, a pesar de la situación que estaba pasando, Ezequías dispuso en su corazón buscar al Dios Todopoderoso. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros no tenemos que pensar en lo que están haciendo los demás. No tenemos que pensar en lo que están haciendo nuestros padres, tíos, hermanos. Yo sé que va a sonar duro lo que le voy a decir, pero incluso no tenemos que pensar en lo que algunos líderes de las iglesias están haciendo, porque si lo que están haciendo es apartándose de Dios, nosotros no tenemos por qué seguir esa actitud. Hermano, hay iglesias que han cerrado. Yo me quedé sorprendido y le compartí a algunos hermanos cuando leía esta semana que en Holanda dice, hermano, que hasta el 40% de la población en Holanda es atea. La población de cristianos es poca, donde antes hubo una gran cantidad de cristianos. Las iglesias evangélicas en Holanda, hay muchas iglesias cerradas y las iglesias las están convirtiendo en librerías, en bibliotecas y en centros de entretenimiento. Hay en este momento muchas iglesias cerradas en muchos lugares del mundo, que los mismos pastores cerraron las iglesias y en este momento están vacías, en venta o simplemente están sin usar. Pero no, mis amados hermanos, porque eso está ocurriendo en otros lugares, porque eso está ocurriendo con otros cristianos, porque eso es lo que están haciendo muchos líderes en otras iglesias, nosotros vamos a seguir el mismo ejemplo y hacer lo mismo. Iglesias, hermano, donde están haciendo sus reuniones de las iglesias en bares, porque dicen que para ellos sienten más atractivo para los miembros de las iglesias estar en un ambiente así. Oiga, hermano, ¿cómo se va a sentir adecuado estar en un ambiente donde en medio hay licor, hay peleas, personas vistiendo deshonestamente? Pero eso ha hecho que les llegue un poco más de gente. Ahora, porque eso están haciendo en algunos lugares, ¿vamos a hacer nosotros lo mismo? Porque mi papá dejó de ir a la iglesia, yo voy a dejar de ir a la iglesia. Sin ir más lejos, hermanos, hay iglesias aquí cercanas, a unos pocos kilómetros de acá, donde se han sabido de algunos problemas tan graves y tan serios, que empezó con el adulterio de algunos miembros del grupo de alabanza. Y después vinieron los hermanos de la iglesia y dijeron, como miramos que el pastor no le dice nada a estos hermanos que se encuentran en esa situación, entonces quiere decir que nosotros podemos pecar también porque no nos va a pasar nada. Y resultó que después una gran cantidad de miembros de la iglesia estaban cayendo en situaciones pecaminosas iguales o peores. Para Ezequías hubiera sido fácil decir, bueno, sigamos la onda, pues sigamos como está, pero no.
Dice la palabra, hermanos. Oiga, capítulo 29, versículo 3. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y la reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Y les dijo: levitas, escúchenme. Yo quiero que usted me escuche, porque oiga, estas palabras que les voy a leer en este momento, no se las voy a leer yo para ustedes. El Espíritu de Dios quiere hablarles a ustedes en este momento. Levitas, recuérdese que de la tribu de Leví venían los sacerdotes. Y recuérdese que usted, dice Apocalipsis, que usted es sacerdote de Dios. Que usted es parte del reino de sacerdotes de Dios. Levitas, escúchenme. Purifíquense ustedes y purifican el templo del Señor Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita y le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén, y Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten al Señor su Dios sus ofrendas. Hermano, quiero decirle que así como Acaz cerró las templas del Señor, las puertas del templo del Señor, dice que apagó las lámparas y dejó de fluir el aceite. Y eso nos habla al pueblo de Dios de hoy, hermanos. Recuérdese que la lámpara nos está hablando del Espíritu Santo. Y recuérdese que el aceite nos está hablando de la unción, de la presencia del Señor en nuestras vidas. Hay mucho pueblo que la lámpara se apagó, que el aceite dejó de fluir, que el fluir del Espíritu Santo en sus vidas ya no es la misma o ya no está, que la presencia del Espíritu Santo en sus corazones ya no es el mismo. Antes, cuando doblaban sus rodillas para orar, apenas empezaban a orar, ya estaban hasta rodando sus lágrimas por sus ojos, porque la presencia de Dios los hacía temblar delante de Él. Antes empezaban a cantar, apenas levantaban sus manos y empezaban a alabar a Dios, y la presencia del Señor los inundaba y su corazón se llenaba de la unción del Espíritu. Y empezaban a sentir la presencia de Dios, a temblar, a llorar y hasta caer de rodillas delante de la presencia de Dios cuando estaban adorando. Pero ahora, ¿dónde está todo eso? Pero así como Ezequías le habló a aquel pueblo, el Señor te habla hoy, pueblo de Dios, y te dice: no descuides más tus responsabilidades. Porque el Señor te ha elegido para que estés en su presencia. Porque el Señor te ha elegido para que le sirvas. Oye esto, porque Dios te ha elegido para que dirijas al pueblo en adoración y presentar ofrendas a Dios.
Hermano, pero si yo nunca he tenido privilegio en la iglesia, ¿y quién te dice que para dirigir a alguien tienes que tener privilegio en la iglesia? Si cuando tú estás aquí en medio de la congregación, hermano, si tú estás metido en la presencia de Dios, hay otros que se fijan en ti y dicen: yo quisiera tener esa presencia de Dios que tiene este varón, que tiene esta mujer. Y no tienes necesidad de estar aquí adelante dirigiendo. Si tienes unos hijitos pequeños que dependen de ti, que le tienes que enseñar a buscar la presencia del Todopoderoso. ¿Pero qué le estás enseñando? ¿A encender la tele y a ver la telenovela? ¿A buscar entretenimientos en las redes sociales? Voy a tratar de no extenderme mucho, voy a dar un salto. Tendría mucho más que hablar de Ezequías, pero saltemos a Josías. Josías, estábamos diciendo, amados hermanos, él empezó a reinar siendo niño. Murió siendo joven, 39 años. Pero en ese poco periodo de tiempo que él vivió, causó un impacto tremendo en el pueblo de Israel. Josías, dice la palabra, que cuando él tenía 16 años de edad, él empezó a buscar a Jehová, el Dios de su antepasado David. 16 años de edad. Por favor, hermano, no me venga con el pretexto de que todavía está joven y ya tiene 30. Es que yo todavía tengo tiempo para buscar más al Señor. Hermano, este joven de 16 años dispuso su corazón para buscar al Señor. ¿Y usted cuántos tiene? Disculpe, no quiero que usted piense que estoy siendo agresivo. Yo le estoy hablando de lo que dice la palabra. Hermanos, si vámonos más atrás, él empezó a reinar cuando tenía 8 años. 8 años. Y aún a los 8 años nos dice la palabra que ya hacía lo recto, lo agradable delante de Dios. Eso nos enseña, hermanos. Mire cuánto niño pequeño hay aquí. Bendito sea el Señor en la iglesia. Pero eso nos enseña, amados hermanos, que al niño hay que enseñarle a buscar a Dios y a sentir la presencia de Dios desde que es chiquito. Quitémonos esa teología que ya no debería ni de existir, hermano. De que cuando el niño tenga 12 años o 14 o 16 años, entonces lo bautizamos. O quítese usted de la cabeza aquello de que ahí en la escuela dominical le van a enseñar a buscar a Dios, porque no es en la escuela dominical, es en la casa donde hay que enseñarle a buscar a Dios. Y dice la palabra, hermanos, que cuando Josías tenía 26 años, vamos a leer versículo 8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán que repararan el templo del Señor su Dios. Salto al final del versículo 11. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Oiga, hermanos, Josías tampoco entró a reinar en un momento fácil. El papá de Josías, lea 2 capítulos atrás, Manasés, hizo lo malo, se portó horrible delante de Dios, hizo pecar al pueblo de Israel igual como lo había hecho Acaz. El papá de Josías, Amón,
fue peor que el abuelo Manasés. O sea que cuando Josías empezó a reinar, nuevamente se había caído en lo malo. Los tiempos eran malos, todo estaba malo, todo pintaba malo. Pero Josías no siguió haciendo lo malo, él decidió hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra, amado hermano, voy a apresurarme que quiero terminar rápido. Versículo 14, 34-14. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Versículo 19. El 18 dice que se lo llevaron al rey Josías. En el 19, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Y más adelante lee usted cómo Josías vino, mandó a consultar al Señor y Dios le mandó una respuesta a Josías. Josías, amado hermano, oiga esto, quiero que le ponga atención a esto, porque lo que le voy a decir en este momento para mí fue impactante y creo que deseo que sea impactante para usted también. Los reyes anteriores a Josías habían descuidado tanto el templo de Dios, habían descuidado tanto la búsqueda del Señor, que se había perdido el libro de la ley y nadie sabía dónde estaba. ¿Y sabe qué es lo peor? A nadie le hacía falta, ni al rey, ni a los sacerdotes, ni al pueblo, a nadie. Nadie echaba de menos el libro de la ley. Todos pensaron, bueno, saber quién se llevó el libro de la ley, saber si lo quemaron, saber si lo tiraron, saber qué pasó. Pero oiga esto, cuando Josías mandó a reparar el templo, resultó que el libro de la ley, el que estaba perdido, no estaba perdido, estaba dentro del templo. Lo que pasa es que como nadie visitaba ya el templo, como nadie usaba ya el templo, como nadie le interesaba más el servicio de Dios en el templo, se había quedado perdido por ahí. Y oiga lo que le voy a decir, porque cuando leía eso me hablaba el Señor en mi corazón y me decía: así hay mucho de mi pueblo que descuidó el templo, dejó de buscarme, dejó de orar, dejó de alabar y adorar, dejó de preguntar por mí, dejó de buscar mi presencia, dejó abandonado el templo. Y oiga esto, hasta dejaron de leer sus Biblias y la palabra de Dios está extraviada adentro de su propio templo. Pero oiga, porque me decía el Señor en mi corazón, pero cuando como Josías empiecen a reparar sus templos, se van a dar cuenta que la palabra de Dios no estaba extraviada, siempre ha estado adentro de su corazón, metida dentro de cada uno de ellos. Y cuando empiecen a reparar el templo, oiga, así como le hablé a Josías, así le voy a hablar a cada uno que se empiece a dedicar a reparar su templo, dice el Señor. Y así como Dios tocó el corazón de Josías, oye, tú que te estabas preguntando por qué ya no siento la presencia de Dios igual, ¿por qué será que ya no puedo orar? ¿Por qué será que me cuesta orar? ¿Por qué será que apenas empiezo a orar y me da sueño? ¿Por qué tengo estorbo para orar? ¿Por qué será que ahora canto y ya no siento la presencia de Dios? Dios te dice: empieza a restaurar tu templo, la relación con Dios. Ya no solo digas soy cristiano, ya no solo digas soy hijo de Dios, ya no solo digas soy creyente, soy salvo,
soy evangélico, porque solo decirlo sin hacer nada es inútil, te dice la palabra. Tienes que empezar a demostrarlo. Tienes que empezar a demostrar que realmente eres hijo de Dios. Qué bonito es cantar, ya no soy esclavo, yo soy un hijo de Dios. Canciones que te tocan los sentimientos, te motivan el corazón, te hacen llorar. Pero ¿de qué sirve eso si no hay acciones que demuestren que eso es real en tu vida? Ezequías, con esto termino. Ezequías, dice la palabra, o podemos inferir a través de la palabra. Muchos piensan que Ezequías fue el rey que más le creyó a Dios. Eso nos habla de la fe. Y otros dicen que Josías fue el rey que más obedeció la palabra de Dios. Y eso nos habla de obras, de acciones. Y aquí estamos juntando las dos cosas que dijo Santiago. Hay que tener fe, pero hay que tener acciones. Hay que tener fe, pero hay que tener obras. Porque si dices que tienes fe y no hay acciones, tu fe es inútil. Si dices que amas a Dios, pero no se lo estás demostrando que amas a Dios, tu fe es inútil. Si dices que amas a Dios, pero no eres obediente a Dios, tu fe es inútil. Porque dice la palabra, el que me ama, obedece mis mandamientos. Dos reyes en tiempos distintos que empezaron a reinar en momentos de crisis, de oscuridad, de incertidumbre, tiempos difíciles como los que usted y yo estamos viviendo hoy. Pero dos reyes que dispusieron su corazón, uno creyéndole a Dios y otro obedeciéndole a Dios. Y hoy Santiago lo une y te dice que tú, que eres rey y que eres sacerdote, en ti tienen que haber esas dos cosas. Tiene que haber un Ezequías y tiene que haber un Josías. Uno que cree y el otro que obedece. Uno que cree y el otro que hace. Tiene que haber en ti la actitud de decirle a Dios te amo, pero de demostrarle que de verdad lo amas. Y hoy te quiero invitar a que pongamos en práctica esas dos cosas. A que le digamos, Dios te necesito, pero que le demostremos que de verdad lo necesitamos. A que le digamos, Señor, yo quiero que estés en mi vida, pero que le demostremos que de verdad queremos que esté en nuestra vida. Porque hay muchos diciéndole, Señor, yo te quiero en mi vida, pero no hacen nada para buscarlo. Entonces, ¿cómo le va a demostrar que quiere que esté en su vida? Hay muchos que le está diciendo al Señor, ayúdame. Y es cierto, Dios le va a ayudar, pero ¿qué estás haciendo para demostrar que realmente quieres esa ayuda de Dios? Y finalmente, puede ser que esta mañana haya alguien aquí que posiblemente esté en la situación que dijo Santiago. Dice tener fe, pero le faltan las acciones. Y entonces la fe que dice tener viene a ser inútil, una fe muerta. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Una fe sin obras es una fe inútil. Quiero pedirte que te pongas un momento de pie, por favor.
Y quiero pedirte, haz un acto de fe. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Por favor, pierde el contacto con toda persona que esté a tu alrededor. Haz un acto de fe. Y te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe eficaz? ¿Es una fe que de verdad le está demostrando a Dios que le ama? ¿Es una fe que de verdad le está demostrando a Dios que le necesita? ¿Es una fe que de verdad le está demostrando a Dios que Él es tu Dios? Porque sí, Jehová es Dios, pero es tu Dios. Es cierto, Jesús, Él es el amo, pero ¿es Jesús tu amo? Le estás demostrando que Él es tu amo, que Él es tu rey. Es que Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Aún los demonios lo creen y hasta tiemblan. Pero ¿de qué les sirve a los demonios? ¿De qué sirve que recitemos como loritos todo eso? Yo te pregunto, ¿es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu amo? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jehová tu Dios? Oh Señor, no nos queda otra más que decirte, perdónanos. Yo le tendré que decir al Señor, perdóname. Yo no sé usted, yo solo le lanzo la invitación. Pero todo aquel que después de haber escuchado esto se estará diciendo en su corazón, Señor, estoy muy lejos de demostrarte con mis hechos, con mis acciones, con mi vida, que realmente te amo, que realmente eres mi Señor, que realmente eres mi Dios. Si tú, igual que yo, estás así, ¿por qué no levantas tus manos ahí donde estás? No le voy a pedir a nadie que pase al frente, pero sí le voy a pedir que si el Señor le ha hablado esta mañana, que si el Espíritu de Dios te ha hablado esta mañana, ahí donde tú estás, no solamente creas lo que te estoy diciendo, ahora demuéstralo. Abre tu boca y empieza a hablar con tu Dios ahí. Abre tu boca y empieza a decirle al Señor, Señor, perdóname. Abre tu boca y empieza a platicar un momento con el Señor. Oye, tú que tenías tiempo que ya no has podido hablar con el Señor, que no has podido orar porque te cuesta, esta mañana es mañana para que te liberes de todo eso. Abre tu boca y empieza a hablar con el Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia. Perdónanos, Señor. Perdónanos si te hemos dicho que te amamos, pero no te hemos estado demostrando con nuestras acciones que te amamos. Perdónanos si te hemos dicho que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra roca, que tú eres todo para nosotros, si no te hemos estado demostrando con nuestras acciones que eso es verdadero, papá. Señor, tú conoces los corazones. Sabes que aquí hay corazones contritos y humillados. Sabes, mi Dios, que aquí hay corazones que realmente están tocados en este momento y te están diciendo de todo corazón,
Dios, perdóname. Dios, ayúdame porque te necesito. Dios, ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir un momento más sin sentir tu presencia. Ya no quiero seguir un momento más sin poder orar. Ya no quiero seguir un momento más sin poder levantar mi corazón a ti y adorarte y entrar a tu presencia preciosa, bendito Dios. Ya no quiero pasar un momento más así. Por favor, Dios, visítame. Por favor, Dios, quita todas mis iniquidades. Por favor, Señor, borra todos mis pecados. Por favor, Señor, quita de mí todo lo que me aparta de ti. Quita de mí, Señor, lo que no me ha permitido acercarme a ti. En el nombre de Jesús, perdona, oh Dios. Lávame de toda mi maldad. Límpiame con tu sangre, Salvador. Y renuévame. Esta mañana te lo ruego, Jehová Dios. Renuévame. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia pido hoy de ti. Estoy aquí porque te necesito. Y estoy aquí rindiéndome ante ti. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.